Bueno, y vamos ya a meternos dentro de lo que es la realidad y, como siempre, para tratar de entender esta situación que nos ha tomado a todos como de sorpresa, vamos a hablar con Carlos Fara, consultor político, presidente de Fara Vegetti. ¿Cómo estás, Carlos? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, vemos que hay en muchos lugares como alegría y en otros lugares alto desconcierto por lo que ha pasado y hay algún temor de lo que pueda pasar. ¿Cómo describirías esto? Bueno, mira, primero creo que hay que ponerlo un poquito en contexto porque obviamente, digamos, la noticia fue de impacto porque, digamos, está también evaluada en función de las expectativas previas, ¿no? Digo, las expectativas previas para Milei eran unos 20, 22 puntos, obviamente saca 30, no solamente saca 30, sino que encima sale primero, con lo cual obviamente, viste que la mirada, en parte la mirada periodística, en parte la mirada de la sociedad, digamos, queda muy choqueada, ¿no? por esa situación que no estaba en la perspectiva previa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un poquito bajarle la espuma a la situación, porque viste hay mucha, naturalmente a veces hay cierta simpleza en describir esto como la sociedad votó a Milei, Milei ganó. Bueno, Milei salió primero, ¿no? Con 30%, el segundo sacó 28%, el tercero sacó 27%, o sea que digamos que fue una elección por fuera de lo previsto, pero no es una mayoría social. El 70% no votó por Milei, también podríamos decir eso, ¿no? Digo esto porque 30% no es una mayoría social. Es una primera minoría, digamos, que por supuesto, como es la primera vez en la historia argentina, democrática, que tenemos alguien que gana una elección que es un outsider, por lo menos recién hace 2 años que está en el sistema político, entonces por lo tanto obviamente llama mucho la atención. Pero diría, vamos a ponerlo en contexto. De todas maneras, no hay que menospreciar, digamos, la noticia como tal, porque efectivamente 2 o 3 datos son, digamos, llamativos, ¿no? El primero es que ganó en 16 de los 24 distritos del país, lo cual, digamos, está claro que no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno que se concentró solamente en algunos distritos, ¿no? El segundo comentario es que le haya ganado a Juntos por el Cambio en provincias que se consideraban fortalezas propias, ¿no? Es decir, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. En Córdoba, digamos, lugares donde finalmente Macri hizo la diferencia en 2015 y achicó la diferencia con Córdoba en 2019. Hoy, Juntos por el Cambio, por ahora, quedó tercero, ¿no? Lo cual, digamos, es impactante. Y lo otro impactante es que no solamente tuvo esa buena elección Milei en provincias donde es fuerte Juntos por el Cambio, sino que además claramente disputó voto de clase baja en los barrios populares con el peronismo, sin clientelismo, sin punteros, sin el Estado, sin fiscales, ¿no? Eso, digo, con lo cual lo hace un fenómeno como muy particular desde ese punto de vista, y yo te diría, me impactan más estos otros datos que el 30% y que obviamente haya salido primero. Sí, buenas noches, Rodolfo Estela habla. A mí usted nombró recién a Mendoza, y lo que me ha llamado la atención que en Mendoza ganó prácticamente en todos los departamentos. Con el 41 llegó a tener hasta el 44% en algunos departamentos. Es decir, una provincia que estaba votando los radicales. Cornejo había ganado hace muy poco las PASO, y sin embargo el Partido Demócrata, que sería el similar del partido de Milei, festejó como triunfo propio, porque realmente fue un triunfo impresionante. El promedio 41 puntos y hay lugares donde sacó el 45% en todos los departamentos. Únicamente perdió en el departamento donde está Sagasti, que es La Paz. En el resto ganó en todos. Eso ¿cómo se explica? Que en una provincia que hace muy poquito hubo una elección que ganaron los radicales y ahora gana Milei por muerte. Sí, a ver, particularmente en el caso Mendoza,
yo creo que hay que tomar en cuenta Mendoza, entre otros casos, en donde hay una manifestación, digamos, anti-statu quo de la política, ¿no? En el caso de Mendoza, sí es cierto, digamos, Cornejo gana la primaria, a priori debería caminar a convertirse de vuelta en gobernador de la provincia, pero también es cierto que fue una primaria bastante disputada, con un peronismo que salió tercero, haciendo la peor elección probablemente de su historia en la provincia, y con, digamos, bueno, De Marchi, que se mete en el medio, viendo salido de Juntos por el Cambio, con toda la polémica que hubo, y el que pierde la primaria con Cornejo es Petri, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, ¿no? Con lo cual me parece que ahí también hay un tema de, más allá de Cornejo o de los otros dirigentes, me parece que hay una expresión de cansancio con cierto esquema político, y bueno, obviamente se hizo sentir con mucha fuerza ahí. Carlos, buenas noches. Eduardo Solari te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Algunos comunicadores han puesto el énfasis en el voto rabia, y la pregunta que yo quiero hacerte es si vos sos de la misma opinión o pensás que es una manera de restarle méritos a la propuesta y menoscabar de alguna manera la figura de Milei y incluso la inteligencia de los votantes, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Mira, a mí no me gusta utilizar esa palabra, porque parece ser que esto hubiera sido una elección legislativa donde la gente castigó al Ejecutivo de turno y ahí se acabó la historia, ¿no? Y me parece que lo que pasa es más grave, porque en realidad acá no están votando no están votando solamente por fastidio con el statu quo político, que sí es así, pero digamos, obviamente es canalizado a una persona con nombre y apellido, no una fuerza política, no digamos un voto disperso. Yo creo que me parece que se está haciendo una lectura un poco simplista del tema, precisamente porque bueno, pareciera que es un público que solamente vota casi por despecho, cuando en realidad, digamos, bueno, también, digamos, le ve valores positivos al propio Milei, y yo creo que, ojo, porque esto es una elección de ejecutiva. Lo que pasa es que, bueno, es la primera vez que pasa algo por el estilo, y entonces se tiende a pensar como que fue un voto bronca, como que la gente votó así ahora, pero después ya está, ya se sacó las ganas, y después en octubre va a votar de manera distinta. Yo diría, ojo, porque el que gana generalmente genera una corriente de simpatía también entre muchos aquellos que no fueron a votar el domingo pasado. Claro. Bueno, y tengo otra preguntita para pedir tu opinión, que es en relación con el fenómeno de la situación económica y todo el lío que hubo hoy en la calle. Y si vos ves en esto que hay algún movimiento tendiente a justificar la malaria, la devaluación, con la figura de Milei. Si hay un aprovechamiento electoral de eso o si eso es muy difícil de lograr. Bueno, a ver, obviamente, digamos, siempre, en este caso, digamos, el gobierno va a aprovechar para buscar alguna excusa de por qué las cosas, digamos, están funcionando mal, ¿no? Pues eso por un lado. Sí es absolutamente cierto, más allá de lo que diga el gobierno, es absolutamente cierto que cuando uno consultaba a la gente de los mercados el viernes anterior, como suponían que Juntos por el Cambio iba a salir primero, no holgadamente, pero que iba a ser una elección mejor de la que hizo, entonces, desde ese punto de vista, todo el mundo consideraba que el peor escenario era que ganara Milei, ¿no? Que Milei saliera primero, porque eso implicaba, digamos, un interrogante de dos tipos. Uno sobre las reformas económicas, digamos, en el sentido de que una cosa es hacer reformas económicas, otra cosa es la dolarización, que es una propuesta que es muy polémica, y la otra es la fuerza política que pudiese tener Milei de llegar para implementar ese plan de reformas, con lo cual un gobierno, cualquiera sea, que llegue sin la suficiente fuerza, bueno, entonces obviamente empezaría a ser un gobierno medio rengo en ese punto. Entonces por eso, digamos, los mercados suponían que si eso pasaba iba a haber reacción negativa los primeros días. Bueno, cosa que efectivamente está sucediendo,
más allá de las ideas de Milei, sencillamente porque hay un interrogante legítimo sobre el grado de gobernabilidad luego, si efectivamente llegase a ser presidente. Por supuesto que para esto falta mucho, ¿no? Vos sabés que he visto esta mañana un par de entrevistas que le hicieron a Milei en la televisión, una con Fantino, otra con Feynman, y lo he visto como más moderado, como consciente de la responsabilidad, ¿no es cierto? La pregunta que yo quiero hacerte es si vos entendés que eso es estratégicamente conveniente, o el personaje ya está instalado como capitalizador de la sociedad. Bueno, primero sí es conveniente, un poco se le aplica el teorema de Baglini, ¿no? Cuanto más cerca del poder estás, claro. Menos más cauteloso sos, ¿no? Me parece que tenía todo el sentido. Me parece que ahora todas las miradas van a estar puestas por Milei las 24 horas del día, ¿no? Sobre qué hace y sobre qué dice. Con lo cual eso le implica a él una presión importante y un grado de responsabilidad fuerte. Si yo creo que entramos en una segunda fase en donde en función del resultado el escenario se reseteó, ¿no? Es otro escenario distinto al del viernes, y en ese marco eso significa que ahora los tres principales candidatos, que prácticamente arrancan como si estuvieran en la misma línea de salida, se los va a evaluar por ver quién está mejor en condiciones de poder asegurar sacar a la Argentina de la crisis, ¿no? Desde todo punto de vista, desde lo más técnico hasta de lo más político. Me parece que Milei es consciente de eso y que empezó a desarrollar un personaje, menos polémico y seguramente menos vehemente, ¿no? Teniendo en cuenta, que eso le sirvió para llegar hasta acá, pero que eso no necesariamente, le garantiza obtener más votos, porque, ahora toda la expectativa va a estar en que él entre al balotaje, si es que efectivamente tenemos una fragmentación importante en la elección de octubre. Ahora hay dos personajes que en este movimiento son Mauricio y Cristina, de alguna forma, que fueron, los grandes soberanos de las dos grandes corrientes. Uno ha tendido a quedarse en silencio y con una imagen de medio depresión, ¿no?, que es Cristina, y Mauricio, que tuvo el dato de haber sido la persona que fue la última que habló en el momento en que Patricia y el PRO anunciaron su éxito, ¿no? ¿Cómo te imaginás vos que puedan llegar a seguir evolucionando estos personajes? ¿Si van a desaparecer, si van a ser reemplazados por lo que vienen, o cómo los ves? Mira, primero creo que los liderazgos no desaparecen de la noche a la mañana. Me parece que un liderazgo desaparece cuando lo reemplaza otro, ¿no? Nunca hay una situación de no liderazgo, ¿no? Un liderazgo puede estar desgastado, pero el liderazgo al fin. A mí me parece que todavía, primero que hay que ver todo el proceso, hay que ver cómo queda cada una de las figuras. En el caso particularmente de Juntos por el Cambio, Patricia ahora es la candidata elegida, lo cual será legitimada, pero bueno, todas las lecturas apuntan a relativizar, ese triunfo, porque toda la mirada está puesta sobre Milei, ¿no? Entonces, le quedó deslucido el triunfo a Bullrich. Ahora, Bullrich es una candidata que tiene que ganar la presidencial, y aún llegando a la presidencia, de todas maneras, ahí tiene que construir su rol de liderazgo. Vos no, solo por ganar una elección no sos líder, estás en camino a hacerlo, pero si hay otra figura muy fuerte, de alguna manera te pudiese, opacar. Lo mismo, ni hablar, sabemos lo que pasó, con Alberto Fernández y Cristina. Cristina sigue siendo líder, aunque no sea la presidenta, y aun cuando ahora, si fracasa Massa, no puede ser presidente, Cristina, aún desgastada, va a seguir siendo líder hasta que aparezca un nuevo liderazgo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que sería muy prudente en anunciar cualquier tipo de punto final para esos liderazgos. Me parece que los liderazgos son por sí mismos
fíjate que, bueno, ahora Cristina es vicepresidenta, pero Macri, digamos, está en una situación muy importante desde el punto de vista político y hace 4 años que no tiene un cargo. Si no, Cristina pasó lo mismo, digamos, después de 2015. Los líderes verdaderos no necesitan los cargos como para ejercer el liderazgo, ¿no? Sí, una pregunta también. Hubo bastante gente que no fue a votar. Hablamos 30%, pero no están así porque nunca se llegó al 100% de votantes. El 80% creo que fue lo máximo. Pero de todas maneras es una cifra importante que no fueron a votar. Los que no fueron a votar, ¿vos pensás que va a seguir votándole al que ganó? Porque generalmente sucede eso, que nadie vota al perdedor. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Milei va a mantener la gente que le quitó al peronismo y al Juntos por el Cambio? ¿O van a regresar a sus orígenes? Y además, ¿qué pasa con los que no votaron? Sí. Bueno, primero, digamos, te diría que yo creo que lo que consiguió Bullrich más Larreta y lo que consiguieron Massa más Grabois me parece que son, digamos, electorados más consolidados. Lo de Milei, obviamente, es el electorado más poroso, digamos, porque es una construcción totalmente nueva. Que se mantengan, bueno, yo creo que va a depender de la buena estrella que tenga Milei para digamos, estar a la altura de la circunstancia y no hacer nada que eventualmente lo desdibuje. Me parece que eso por un lado. Ahora, yendo a los que no votaron. Primera cuestión. Primero, siempre vota más gente en la general que en las primarias, ¿no? Independientemente de los porcentajes. La segunda cuestión es que no solamente votan más, sino que encima esos que votan más, pasó en 2015, 2017, 2019, un poquito menos en 2021, en general hay ahí un tanque de reserva para Juntos por el Cambio, que siempre saca bastante más votos en la general que en la primaria. De hecho, digamos, eso es lo que le permitió al propio Macri achicar las diferencias fuertemente en la elección de 2019. Y la tercera detalle es que, claro, eso era así hasta ahora, porque ahora es la primera vez que está Milei en la cancha, con lo cual eso puede relativizarse. Pero en todo caso, me parece que, salvo que pase, digamos, algo muy particular, me parece que en general los tres van a tender un poco a mantener claramente su caudal electoral, pero va a haber una pelea, digamos, deberían concentrarse en una pelea fuerte sobre los que no fueron a votar, que pueden ser varios millones, ¿no? En el año 2019 creo que fueron a votar como 3 millones más. Y por supuesto, digamos, eso hizo un impacto importante sobre los números. Entonces, en una elección tan peleada, imagínate que cada voto que no votó en las PASO pero votó en la general va a contar y mucho, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que ahí, digamos, va a estar un poco como el elemento que más va a cambiar la fotografía que obtuvimos el domingo pasado. Carlos, en los próximos 2 meses se va a ver un empeoramiento de la situación económica a raíz de las medidas tomadas. Van a empeorar seguramente los índices de inflación y etcétera. ¿Vos cómo pensás que eso influye en las posibilidades y en los caudales electorales de cada una de las fuerzas? Mira, me parece que, a ver, primero, eso claramente, digamos, le pone un techo al oficialismo, que es muy difícil que supere lo que tiene, puede juntar algunos votos más, pero claramente, digamos, este es un núcleo duro y no va a tener, digamos, mucha más alternativa. Entre la inflación empezó a crecer después de diciembre hasta por lo menos mayo o junio, y eso fue bastante acompañado de un crecimiento de Milei, con lo cual cierto agravamiento de la situación inflacionaria puede ayudar a Milei a crecer, ¿no? En teoría, por supuesto. Entonces, eso, digamos, si la atención, ¿no? la expectativa se pone más en Milei en función de una peor inflación, entonces Juntos por el Cambio ahí probablemente quede un poquito, digamos, relegado o digamos sin tanta capacidad de convocatoria.
Y eso, digamos, me parece que es para tener en cuenta, porque eso puede traernos un escenario, digamos, bastante novedoso, ¿no?, en ese sentido. Y si las cosas se mantienen como salieron en las PASO, el que gana, si pierde Massa y gana Kicillof en la provincia de Buenos Aires, parecería que se convertiría en el principal referente, ¿no?, de lo que es todo el movimiento kirchnerista y demás. ¿Vos crees que existe alguna posibilidad de acuerdo entre el PRO y Milei para competir en la provincia de Buenos Aires contra Milei? ¿Algo que pueda hacer Grindetti, o que haya alguna modificación, uno se baje, otro se sumen, algún tipo de acuerdo para ir juntos contra Kicillof? Mira, no lo descarto. Lo que pasa es que ahí, digamos, hay algunas cuestiones políticas complicadas, ¿no? Primero, creo que Milei llega hasta acá bajo el negocio de que él no es ninguno de los otros dos, o sea que no está contaminado con la casta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por lo pronto, digamos, genera un interrogante, porque efectivamente pudiese existir, digamos, la situación en la cual Milei, al hacer una alianza en provincia de Buenos Aires, empiece a perder votos porque se contaminó, ¿no? Este es un problema que pueden tener. La otra cuestión, digamos, tiene un poco más que ver con cuestiones políticas, digamos, sinceramente, y eso ha salido muy públicamente, digamos, parte de la estructura que sostiene a Milei en provincia de Buenos Aires fue con apoyo del gobierno, digamos, fue con apoyo de Massa, ¿no? Entonces digo, ojo con ese detalle, porque si yo hice un arreglo con vos para que vos me apoyaras, yo mañana, de la noche a la mañana, no puedo cambiar, digamos, de película, so pena de que se arme ahí un conflicto y eso termine, digamos, de una manera un poco inesperada, ¿no? Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto, siempre es un placer escuchar y aclarar con vos de estos temas. No, por favor, un placer enorme. Un abrazo enorme. Hablamos con Carlos Fara, consultor político y presidente de Fara Beghetti.